Como decía, ¿qué tenemos que hacer los demás, los que estamos alrededor, ya sea nuestra pareja, nuestra madre, nuestra amiga y los profesionales que os atendemos? Pues tenemos que crear a vuestro alrededor, dentro de lo posible, el ambiente más cómodo, el ambiente en el que os sintáis más segura, que eso va a depender mucho de vuestras expectativas. De ahí también la importancia del plan de parto y de decir o de haberle dicho a mi acompañante que diga que a mí me apetece tal o tal cosa, y de que el apoyo sea un apoyo seguro y continuado, es decir, que os prestemos durante todo el proceso la energía, el abrazo y el reconocimiento que necesita una durante el proceso de parto. ¿Y qué hacemos cada una con el dolor? Porque, pues sí, el parto duele, ¿vale? Siempre decimos que no tiene por qué ser sufrimiento. Es verdad que en el parto suceden tantísimas cosas que la experiencia no es solo dolor. El dolor simplemente es una de las partes, es una parte de la experiencia física, y el parto, al fin y al cabo, tiene una gran experiencia física, pero también es una experiencia que engloba muchísimas más situaciones, y que, dependiendo de la situación en la que yo me encuentro en el parto, pues va a estar teñido de unas cosas o de otras. Pero el dolor en sí, el dolor físico, que me duele, ¿qué hago con esto? Pues ya tenemos algunos recursos, ¿os acordáis? De hasta ahora lo que hemos hablado, pues tenemos movimiento, tenemos el masaje, tenemos la ducha, tenemos las respiraciones, la meditación. Tenemos las recomendaciones generales, que son, aparte del movimiento y de la libertad, hablamos de libertad de movimiento en el sentido de crear una situación en la que vosotras os podáis mover libremente sin tener que pedir permiso o sin sentir obstáculos por ningún tipo, ni por la monitorización, ni por la estructura del paritorio, ni por mí misma, ¿no? Que cree una presión ahí en la que parezca que me tenéis que pedir permiso para cualquier cosa. Aparte, tenemos, sin recurrir a medicamentos, pues tendremos la inyección de agua estéril. El óxido nitroso sí es un medicamento, pero no pasa sangre, entonces lo metemos en otro lado. La ducha y la bañera, ¿vale? La inyección de agua estéril, pues una inyección subcutánea como si fuera insulina, con la misma aguja, de hecho, de agua estéril, que lo que crea es una irritación local en las terminaciones nerviosas que hemos visto que transportan el dolor, y es especialmente útil en lo que llamamos el parto de riñones, cuando tenemos un dolor lumbar muy determinado. Es cierto que ese dolor lumbar viene normalmente asociado a que el crío está en una postura determinada, que es que su nuca, la parte de atrás de la cabeza, que es la que más abulta, está chocando sobre la parte de atrás de mi pelvis, sobre el sacro, ¿vale? Son esos niños que tienden a nacer mirando para arriba, ¿vale? Eso crea unos dolores en la espalda importantes, y de hecho una sensación de pujo anterior a la dilatación, pero muy anterior a la dilatación, para intentar darle la vuelta al crío, porque está entrando en la pelvis, ocupando bastante más espacio del que podría ocupar si estuviera mirando para otro lado. Bueno, pues en esos casos podemos utilizar inyecciones de agua estéril. Escuecen, cuando te las ponen, escuecen bastante, eso es como una picadura. Ese escozor desaparece a los segundos, y es verdad que en la mayor parte de las mujeres crea un alivio. Si no es total, crea un alivio importante durante 45 minutos o una hora. Se puede repetir las veces que haga falta, porque esto es simplemente pues agua que te estoy inyectando y que se absorbe sin ningún tipo de problema, ¿vale? Es una técnica muy sencilla y la controlan prácticamente todos los compañeros que tenéis allí. El óxido nitroso. El óxido nitroso es en una mezcla de óxido nitroso y oxígeno, de una bombona, de lo que estáis viendo aquí. Ella lo que está chupando va a un cable que va como a una bombona de oxígeno clásica, y lo que se utiliza es durante la contracción. El óxido nitroso se metaboliza prácticamente en el momento de la administración, es decir, que no pasa a sangre, con lo cual no afecta en absoluto al bebé. Sí es verdad que a veces provoca una sensación de mareo, y en el 50% de las mujeres provoca una sensación un poquito nauseosa en la primera media hora de utilizarlo, pero es una sedación para el momento de la contracción. Es decir, llega la contracción y pues yo chupo del picotito yo chupo y me quedo más relajada. Inmediatamente pues pasa el efecto y vuelvo a chupar lo que dure la contracción. Se utiliza mucho en la tradición inglesa,
y es bastante útil en momentos determinados como el expulsivo, donde no puedo poner otra analgesia, y aunque parezca una tontería, pues este hacer algo durante la contracción o hacer algo con el dolor, pues muy útil, da una sensación de que estamos trabajando, ¿no? para llevar mejor el dolor. Eso sí, necesita una postura en la que estemos apoyadas, porque en el momento que aspiro el óxido nitroso puedo perder un poquito de tono muscular, entonces no debe aplicarse estando en posiciones, pues estando de pie o estando sentada sin tener apoyada la espalda. La bañera. Yo no he probado la bañera, pero tiene que ser un gustazo. Que te metan, porque con las contracciones, yo solo me imagino con las contracciones, metida en algún sitio en la que te quite peso, que es una parte interesante del dolor de la contracción, el peso del útero durante la contracción, que te quite el peso, que te relaje. Pues la verdad que la bañera es un método analgésico maravilloso. En principio la bañera es un método analgésico, lo que pasa es que cuando metemos a una mujer en la bañera, sobre todo si es un segundo, pues tenemos que estar preparados para que el final del parto se nos presente allí, porque a veces acelera la contracción. Si el parto no, o sea, la dilatación, si el parto no está bien establecido, la bañera puede frenarme la dilatación. Por eso sería interesante que la bañera la usáramos ya a partir de los 5 o 6 centímetros, o cuando vemos que un parto ya tiene una velocidad en el sentido de que no se me va a parar. Pero aún así, pues bueno, si hace falta salir y esperar a que el parto vuelva a arrancar, tampoco sería un problema. Otro instrumento, otro recurso que tengo a mi disposición, ¿cuál sería? La respiración. La respiración tiene básicamente 3 funciones. Una es, evidentemente, oxigenarme bien, ¿vale? Mantener una respiración que mantenga una buena oxigenación, porque la voy a requerir, estoy haciendo un esfuerzo físico muy importante, y después mi niña necesita también que yo esté bien oxigenada. Segundo, sería relajar la musculatura, o sea, conseguir rebajar la tensión muscular alrededor de la contracción del útero, o sea, la musculatura de todo mi cuerpo. Y después, tercera función, no por ello ser menos importante, sería el hecho de estar presente en mi respiración. Si yo mi atención la dirijo hacia mi respiración, dirijo menos atención hacia otros estímulos y otras situaciones que están generándose en mi cuerpo, como por ejemplo el dolor. Entonces me ayuda a llevar y a gestionar mejor la contracción. ¿Qué tipo de respiraciones tenemos? Pues tendríamos en principio esta respiración que utilizo al principio del parto. Al principio del parto, cuando me estoy poniendo de parto, cuando veo que ya las contracciones, por mucho que yo me mueva, las voy llevando mal, que me están desesperando, entonces puedo empezar con este tipo de respiración, que se trata de lo siguiente. Cuando empiezo a notar dolor con la contracción, inspiro profundamente y suelto el aire como soplando con los labios fruncidos en 4 golpes. Es decir, cojo el aire, lleno completamente mis pulmones y lo suelto en 4 veces. ¿De acuerdo? Vaciando completamente. Con un poco de suerte ya ha pasado la mayor parte de la contracción. La contracción se va haciendo más larga, se va haciendo más intensa a lo largo del tiempo, entonces con la respiración anterior no es suficiente. Así que voy a tener otra respiración que es exactamente igual, salvo que en vez de soltar el aire en 4 veces, la voy a soltar en 8 veces, porque tengo una contracción ya mucho más larga. Entonces cojo el aire y lo suelto. ¿Vale? Después de esta contracción, después de esta respiración, la contracción con un poquito de suerte prácticamente ha pasado, y para terminar de relajar el cuerpo vuelvo a coger aire y lo suelto completamente. Con la intención que, así como suelto el aire, intento soltar también las tensiones que tengo en el cuerpo, en concreto en la espalda y en la pelvis, pero las tensiones de la espalda, por los pesos que estamos manteniendo y por la tensión que vamos acumulando a lo largo del parto, sería muy importante focalizar a la hora de echar el aire en la tensión que tengo en la espalda. Y por último,
tengo un tipo de respiración que se utiliza cuando en el expulsivo, cuando estoy empujando, pues ya va a salir la cabeza. Cuanto más lentito sea la salida de la cabeza, menos daño me hace, ¿vale? A mi cuerpo. Entonces, como en ese momento una ya empuja sí o sí, porque no se puede no empujar en el momento del expulsivo, pues puede ser que mi matrona, la persona que tengo al lado, en vez de decirme no empujes, que es una orden absurda porque yo no puedo evitar empujar, lo que me dice es que haga algo que es contrario al empujo, que es soplar. Sería soplar, fijaros, la idea sería soplar como si tuviera una vela enfrente mía, intentara mover el fuego, pero no apagar la vela. Entonces sería soplar rápidamente y flojito. Sería un soplido así. ¿Con qué idea? Con que este tipo de respiración obliga a mi diafragma a no bajar mucho, ¿vale? Lo mantengo en alto, 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 alto. Y el diafragma realmente es el músculo más importante a la hora del pujo. Entonces, es evitar que yo pueda hacer un pujo potente, ¿vale? Para favorecer que la cabecita salga solita, si puede ser ya con la presión de la contracción nada más, que es el momento de que sale, que ya está ya la cabecita casi fuera, entonces intentamos que salga lo más suave posible. Pues estas serían las 4 respiraciones indicadas en el parto, que se han descrito que puedan ser útiles a lo largo del parto.